Hoy la democracia fue nuevamente mancillada en Venezuela. Los derechos humanos no existieron y la represión fue la protagonista. La dictadura una vez más se demuestra tal cual es y nos reafirma que no hay futuro en el país mientras delincuentes y sanguinarios sigan mandando allí. Este jueves amanecimos con la lamentable noticia que Jesús Martínez Medina, un joven de tan solo 36 años del estado Anzoátegui, que fue testigo de mesa en las elecciones presidenciales el pasado 28 de julio, murió a manos del régimen de Nicolás Maduro, que no recibió la atención médica debida, que fue incluso denunciada por sus familiares y que fue ignorada por sus captores. Un preso más que se suma a la lista de todos aquellos que han sido asesinados en los calabozos de la dictadura. La información fue confirmada por su propia madre. Al medio, el pitazo. Lo leo. Muere preso político Jesús Martínez. Tenía diabetes tipo 2 y un problema cardíaco. La información fue confirmada del pitazo por la mamá de Martínez, quien para el momento hacía los trámites respectivos en el hospital Luis Racetti de Barcelona, en el estado Anzoátegui. El hombre fue detenido un día después de la elección presidencial del 28 de julio. El preso político Jesús Manuel Martínez Medina, de 48 años, tenía entendido que tenía 36 años, esto lo corrigieron, quien padecía diabetes tipo 2 y tenía un problema cardíaco, falleció a las 7:20 de la mañana de este 14 de noviembre. La información fue confirmada al pitazo por la mamá de Martínez, quien para el momento hacía los trámites respectivos, como leí anteriormente, en el hospital Luis Racetti. Martínez Medina, quien era llamado cariñosamente como Manolín, fue detenido la noche del 29 de julio en el sector Plaza del Carmen del municipio Aragua, en el estado Anzoátegui, un día después de haber sido testigo de mesa en la escuela Guzmán Bastardo durante la elección presidencial. Martínez estaba preso en la sede policial de Lechería en el estado Anzoátegui y le salieron abscesos en la piel. El viernes 8 de noviembre, el abogado y exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, denunció que nunca le prestaron la atención médica hasta que se le infectó toda la pierna y lo trasladaron al hospital Luis Racetti de Barcelona. Debía hacerse un eco para mirar si la pierna debía amputarse y no lo dejaron salir. La pierna se le puso negra porque un juez no había firmado la orden. Su madre estuvo en tribunales en Barcelona y le dijeron que tenía que hacer gestiones en Caracas. El dirigente de Primero Justicia, Eduardo Battistini, también denunció el hecho en sus redes sociales. Hace unos días hice un video para denunciar la crítica situación de salud de Jesús Manuel Medina, como le conocían cariñosamente Manolín. Él se encontraba secuestrado por el régimen de Maduro simplemente por haber sido testigo electoral de Edmundo González el 28 de julio. Hoy me dicen sus familiares que falleció y que falleció en custodia del Estado. Otra víctima más del régimen de Nicolás Maduro que pone de luto no solamente a su familia sino a todos los venezolanos. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir sufriendo como venezolanos la pérdida de seres queridos, de luchadores, de amigos, simplemente por un régimen que se aferra al poder a costa de lo que sea? Dios bendiga a la familia de Manolín, le enviamos nuestras condolencias y que Dios bendiga a Venezuela y que pronto podamos sanar, conseguir un país de libertad y de democracia para todos, donde más nunca las familias lloren por la pérdida de un ser querido a manos del régimen. Jesús Martínez se suma a la lamentable lista de presos políticos que han muerto en los calabozos del régimen. Y se suma a la de Edwin Santo, un dirigente de Voluntad Popular que también murió hace menos de un mes, luego de haber sido secuestrado por funcionarios del SEBIN. Veo la gráfica. Ahí está, muertos bajo custodia del régimen venezolano. Rodolfo González el Aviador, Carlos García, no me voy a cansar de repetir estos nombres, Rafael Arriaza, Fernando Albán, Nelson Martínez, Rafael Acosta Arévalo, Pedro Santana, Salvador Franco, Gabriel Medina y Raúl Isaías Baduel. Y por supuesto, se siguen sumando nombres a esta lamentable lista. Y hace menos de 24 horas, el señor Diosdado Cabello primero reconoció que en efecto es un violador de derechos humanos y luego trató de justificar eso diciendo que los presos y menores de edad detenidos son terroristas y que según tienen pruebas. Hasta este momento, ninguno ha recibido un juicio y mucho menos una verdadera investigación que avale tal afirmación. Era pedido de amnistía. Cuando esta gente se grabó ellos mismos quemando centros de salud. Se grabaron ellos mismos quemando módulos policiales. Se grabaron ellos mismos golpeando a funcionarios policiales y a personas por parecer chavistas. Y pide amnistía. Por eso es que aquí no puede haber impunidad.
Y ahí meten a los que ellos llaman los niños. ¿Dónde estaban los padres de esos niños el 29 y 30 de julio? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no tuvieron la previsión de evitar que sus hijos participaran en ese tipo de actividades violentas? ¿Se van a preocupar ahora de sus hijos? En una campaña que tienen montada. Deberían haberse preocupado antes. Deberían haberse preocupado antes. Han salido un grupo y los padres tienen que firmar una caución. Más, el Estado los obliga a que se preocupen de sus hijos, fin de mundo. Cuando un padre debe preocuparse por sus hijos, sin que nadie los obligue. Diosdado, los videos en donde han obligado y coaccionado a personas detenidas para poderlas soltar no son válidos. Y si fuera cierto todo eso que dices, ninguno ha contado con un proceso justo. No les permiten la defensa privada y en el caso muy específico de esos menores de edad a los que te refieres, han violentado todo el ordenamiento jurídico venezolano. Porque ellos deben recibir un trato especial. Eso no lo sabes. Incluso si fuesen delincuentes. No lo sabes, ¿verdad? Sin contar, Diosdado, que no dices que a la mayoría que detuvieron ni siquiera habían protestado. Los secuestraste de las puertas de sus casas o cerca de ellas, como el caso de Anthony Pérez, atleta venezolano, que no es menor de edad, pero que lo quisiste contar un falso positivo. Aquí el testimonio de su hermana. Mi hermano fue aprendido de una manera injusta. Solamente salió un momento a comprar, no estaba tan lejos de la casa. Cuando él viene de regreso se consigue una comisión, la comisión del DCDO, fue quien lo aprendió. Ellos se atraviesan, golpean a mi hermano para bajarlo de la moto y lo montaron en la patrulla, se lo llevaron y de ahí duramos 2 días para poder saber de él. Mi hermano no participó en ninguna marcha, mi hermano no andaba en ninguna protesta, nada de eso. En este momento no había marcha ni nada. Ese día no había protesta ni nada allá en Puerto Ordaz para decir que estaba esa locura. Diosdado, si tan eficiente eres con la justicia, ¿dónde están detenidos estos señores que verán a continuación? Pasó el 29 de julio, ¿viste? En el centro de Caracas. Dice, el Ministerio Público lamenta el fallecimiento del ciudadano Jesús Martínez, quien se encontraba preventivamente detenido desde el día 2 de agosto por su participación en los hechos violentos cometidos tras el proceso electoral del 28 de julio, que dejaron la lamentable cifra de 28 personas fallecidas y da la misma cantidad que dio Tarek en la rueda de prensa. Esta persona, a pesar de encontrarse preventivamente privada de libertad, está hospitalizada en el Centro Médico Luis Racetti, en el estado de Anzoátegui, desde el día 11 de octubre, por padecer diabetes tipo 2. Vale destacar que durante todo este tiempo contó con la debida atención médica y se le suministraron los medicamentos y demás tratamientos que su condición de salud ameritaba. Bueno, Humberto, nosotros vimos por fotos denuncias de su propia madre que este comunicado es mentira. Él no recibió la atención médica debida y vimos incluso cómo la necrosis ya se le veía en una de sus piernas producto de que no fue atendido porque sufre de diabetes. Sí, mira, lamentablemente esta persona tiene un problema de memoria corta y de falta de capacidad en materia de lo que son sus responsabilidades cuando tienen a un ser humano bajo su custodia, independientemente del tipo de delito. Bajo su custodia. Puede estar incluso en 4 paredes en una cárcel y puede estar sometido también a lo que es una casa por cárcel, pero bajo la custodia también del Estado. Y cuando se presentan este tipo de situaciones, ahí viene lo que es la responsabilidad del Estado, porque cuando privan de libertad, y eso pareciera que este personaje lo desconoce, cuando una persona la privan de libertad, el juez lo pone en la cárcel o lo pone en su casa, X, pero quien está sirviendo precisamente de lo que es el depositario es el Ministerio Penitenciario, bajo la supervisión precisamente de lo que es el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, incluso voy más allá del propio defensor público de presos, que también tienen competencia en esta materia. Y cuando se producen este tipo de situaciones, ellos lo que saben hacer es este tipo de comunicado como para excusarse, que ya incluso cuando tú empiezas a leerlo, ahorita en lo que por lo menos pude escuchar, donde dice que este señor fue detenido en las protestas, o sea, ya lo calificó, ya lo sentenció, ya no tiene la presunción de inocencia, y no dice por lo menos donde presuntamente, ¿no? Sino que dice donde participó, o sea, ya lo sentenció. Y lamentable ese tipo de redacciones de parte de un
ente del Estado que debiera ser totalmente imparcial, ya sentencia a la persona que por lo menos está bajo la responsabilidad del Estado en su conjunto. Es multifactorial lo que es la responsabilidad en esta materia de lo que nosotros estamos conversando. Y lamentablemente, igualmente nosotros le mandamos lo que es nuestro sentido pésame a la familia, a la madre. Yo creo que aquí, como nosotros siempre lo hemos dicho, tiene que venir lo que es una reparación integral, no solamente a la familia como tal, sino también a lo que tiene que ver al círculo, porque eso está comprendido dentro de lo que son los estándares internacionales. Y aquí precisamente vale la pena también indicar, Jessica, y me disculpa, pero es que una cosa lleva a la otra. Aquí es donde tú te vas con todo lo que son los pronunciamientos, con todas las opiniones, con todos los comunicados que han emitido mecanismos internacionales en materia de derechos humanos como tal. Hace poco, simplemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos simplemente calificó la situación de Venezuela como un debilitamiento totalmente a lo que tiene que ver con el sistema en nuestro país, en el Estado de nuestro país. E incluso dijo, yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, que el propio Alto Comisionado de Naciones Unidas lo que había era una política del miedo en Venezuela. Y de paso también calificaron la situación de Venezuela como una práctica de terrorismo de Estado, que es lo que hay en la actualidad. Entonces, cuando se lee este comunicado tan lamentable y que era público, notorio y comunicacional, cuando estaban denunciando este tipo de situaciones, bueno, ¿por qué desde el momento de su aprehensión esta persona por lo menos no tuvo lo que fue las atenciones debidas en el hospital debido para que por lo menos no estén dando este tipo de información que ya estamos como acostumbrados, ¿no? Porque yo creo que aquí no podemos olvidar en ningún momento todas las personas que han fallecido bajo la custodia del Estado. Aquí nos tenemos que referir al general Baduel, que murió en brazos de su hijo en el SEBIN. Porque tampoco recibió atención médica debida a tiempo. Al capitán Arevalo, que lo llevaron para una audiencia en el tribunal militar y estaba botando sangre por las orejas y por la nariz y murió, lo llevaron agonizando. A lo que es el concejal Albán no lo lanzaron de un 10º piso. Entonces todo simplemente va dentro de una excusa como tal y se quieren por lo menos precisamente evadir lo que es la responsabilidad y el problema que se le va a presentar no solamente a nivel, bueno, yo creo que es a nivel internacional, porque en Venezuela no quedan los mecanismos que por lo menos den lo que cualquier venezolano espera, que es una justicia a tiempo, imparcial y expedita. Humberto, yo te había dejado una pregunta en el bloque anterior y tenía que ver con el tema de los menores de edad. El daño irreparable que ellos están viviendo en este momento por estar no solamente detenidos, sino en cárceles comunes y con delincuentes de alta gama. Testimonios que hemos escuchado acá que nos han dado incluso familiares de estos jóvenes, las propias madres de estos jóvenes, testimonios realmente desgarradores. Ustedes incluso han publicado muchísimas denuncias, el estado en el que se encuentran, incluso denuncias de que se han intentado quitar la vida, Humberto. Sí, mira, Jessica, incluso es que es lamentable escuchar estos testimonios porque tú ves el daño emocional que incluso le han causado a la familia. No solamente a la persona que está privada de libertad, sino también a la madre, a la hermana o al hermano o a la abuela como tal. Y tener a una persona por lo menos privada de libertad con personas que sí han cometido delitos y delitos graves, mire, es que las personas no comprenden esto y estos tipos son totalmente bárbaros y son despiadados. Mira, tú cuando estás por lo menos en una celda con personas que han cometido delitos, uno mató, el otro robó, el otro estafó, el otro traficó, el otro es un violador, el otro consume droga, entonces imagínate todo eso que oye ese niño todos los días, que es que viene siendo como una clase para que se vaya especializando en el delito. Ese daño emocional, ese daño que le causan a ese muchacho, que nunca en su vida había estado preso y que simplemente porque iba caminando por una calle o porque alzó su voz y quería alzar su voz. Y eso está permitido en nuestro país, lo que es manifestarse de cualquier materia, siempre y cuando no sea violenta como tal. Entonces, tú lo vas a agarrar e inmediatamente lo vas a meter preso y entonces resulta que aquí habían nada más y nada menos que más de 200 niños terroristas. ¿Ah? ¿Tú te imaginas eso? Además, el delito, o sea, la legislatura para poder juzgar a un menor de edad ni siquiera tiene estos delitos. No, y cuando tú haces, mira, uno se mueve en mecanismos internacionales y cuando tú expones esto
y las calificaciones que le dan. Mire, las misiones, los representantes diplomáticos, lo que hacen es bajar la cabeza, lo que hacen es mirar hacia el techo, porque no creen lo que es el daño que le están causando a sus propios ciudadanos y cómo están creando más bien una generación totalmente deteriorada y lamentablemente que va a tener un daño emocional, como lo dije anteriormente, y es la pregunta que tú me hiciste, que va a ser muy difícil, pero muy difícil que esas personas olviden ese momento, porque quedan, Jessica, así les guste a uno o no les guste a otro, esas personas quedan con ese sello para toda su vida. Eso nunca se le va a olvidar, Jessica. Nunca se le va a olvidar cuando un niño de esos está de repente dormido y de repente le tocan con una cacerola para que se levante y tenga que ir corriendo para el baño, tenga que por lo menos asearse delante cualquiera de las niñas que también están detenidas. Entonces, esas son cuestiones que ojalá uno tuviera un momento de debate con estos personajes que quieren defender lo indefendible. Y lamentablemente se quieren ellos calificar que defensores de derechos humanos y lo que dan es vergüenza. Y me disculpa ese término que estoy utilizando porque creo que no viene... Ha sido para mí demasiado suave incluso con ese término. Porque son peores. Sí, son pero peores. lo que pasa es que nosotros defensores de derechos humanos, claro, por supuesto. Tenemos que manejarnos con como debe ser. Mira, y no aprovecho para decirte una cosa. Lamentablemente estos tipos no han pensado, Jessica, que más adelante o más tarde o más temprano que tarde, uno como defensor de derechos humanos también va a estar vigilante para que le respeten sus derechos humanos y te aseguro que más de uno de ellos, los que conocemos este tema de cárceles, sabemos cómo ellos han sido tratados en las cárceles. ¿Tú no te acuerdas las declaraciones por lo menos de Diosdado Cabello que las hizo como muy emblemáticas, que incluso decía, no, nosotros cuando estábamos en Yare, yo le dije a mi esposa para que introdujera unas granadas en el coche de la niña, del niño? ¿Tú te imaginas eso, lo que está diciendo ese tipo? Chávez tenía reuniones políticas. Pero después de haber participado en un golpe de Estado, él tenía reuniones políticas en la cárcel. Pero tú sabes lo que es que tú estés diciendo que tú pusiste a tu mujer con tu bebé a estar introduciendo granadas en una cárcel. ¿Tú crees que eso tiene algo de héroe? Eso es lo que refleja lo que son ellos realmente. Lo que es un rolo irresponsable. Eso es lo que es un rolo irresponsable y simplemente lo que significa es que la situación que nosotros estamos viviendo en los actuales momentos están siendo dirigidos lamentablemente por puros forajidos.